Cuestionario de repaso día 1. ¿Quién tiene derecho a recibir educación según el artículo 3 constitucional? R. Toda persona. ¿Qué niveles educativos conforman la educación básica obligatoria? R. Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Además de la educación básica, ¿qué otro nivel educativo es obligatorio en México? R. La educación media superior. ¿A quién corresponde la rectoría de la educación en México? R. Al Estado. ¿Qué característica de la educación implica que es un derecho humano para todas las personas por igual? R. Que es universal. ¿Qué significa que la educación sea inclusiva según las fuentes? R. Que elimina toda forma de discriminación y exclusión, eliminando barreras al aprendizaje. ¿Quién debe garantizar que la educación sea gratuita? R. El Estado, al ser un servicio público garantizado por este. ¿Qué implica que la educación sea laica? R. Que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿En qué enfoque se basa la educación según la reforma actual? R. En un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué principio debe priorizar el Estado en todas sus decisiones relacionadas con la niñez? R. El interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo se reconoce a las maestras y maestros en el proceso educativo? R. Como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. ¿Cuál es el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje según la fuente? R. Los planteles educativos. ¿Qué garantiza la Ley General de Educación? R. El derecho a la educación reconocido en el artículo 3 constitucional, que busca el Estado a través de la nueva escuela mexicana. R. La equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. ¿Cuál es el centro de la acción pública en la educación según la nueva escuela mexicana? R. El máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el objetivo principal del desarrollo humano según la educación actual? R. El desarrollo humano integral del educando. ¿A qué contribuye la educación como medio para adquirir conocimientos y habilidades? R. Al desarrollo personal y profesional, y a la transformación de la sociedad. ¿Qué tipo de educación se debe impartir en pueblos y comunidades indígenas? R. Educación plurilingüe e intercultural. ¿En qué se basa la educación indígena según la fuente? R. En el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. ¿Qué debe promover la educación intercultural? R. La convivencia armónica entre personas y comunidades y el respeto a sus diferencias. ¿Qué se entiende por educación de excelencia? R. El mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje y el pensamiento crítico. ¿Cuál es el objeto de la educación integral? R. Educar para la vida, desarrollando capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Menciona un fin de la educación relacionado con la identidad nacional. R. Fomentar el amor a la patria y el aprecio por sus culturas e historia. ¿Qué valores busca inculcar la educación para transformar la vida pública? R. La honestidad, la justicia, la libertad y los valores necesarios para el bienestar del país. ¿Qué concepto ambiental debe inculcar la educación según los criterios actuales? R. Los principios de las ciencias ambientales y el respeto por la naturaleza. ¿Qué característica de la educación se refiere a tomar en cuenta las diversas capacidades y necesidades de los educandos? R. La inclusión. ¿Qué deben representar las asociaciones de madres y padres de familia ante las autoridades? R. Los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. ¿En qué pueden colaborar los padres de familia respecto a los planteles educativos? R. En el mejoramiento de los planteles y en una mejor integración de la comunidad escolar. ¿Qué tipo de actividades deben apoyar las asociaciones de padres para respaldar la formación? R. Actividades extraescolares. ¿Cuál es una función de los consejos de participación escolar respecto a los derechos humanos? R. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda de la integridad y derechos humanos de la comunidad. ¿Qué deben promover los consejos de participación escolar para fomentar estilos de vida saludables? R. Cooperativas con participación de la comunidad educativa que fomenten la alimentación sana. ¿A quiénes debe considerar el Consejo de Participación Escolar en las acciones de protección civil? R. A las personas con discapacidad, considerando sus necesidades. ¿Qué busca garantizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? LGDNA. R. Un enfoque integral y transversal con perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas. ¿Cuándo debe considerarse de manera primordial el interés superior de la niñez? R. En la toma de decisiones sobre cualquier cuestión que involucre a niñas, niños o adolescentes. ¿Qué aspectos de los menores se deben considerar al tomar en cuenta su opinión? R. Aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud. Menciona 3 derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes según la lista de la fuente. R. Derecho a la vida, derecho de prioridad y derecho a la identidad. ¿A qué tienen derecho los niños respecto a su entorno familiar?
R. Derecho a vivir en familia. ¿Qué derecho asegura que reciban el mismo trato y oportunidades que otros? R. Derecho a la igualdad sustantiva. ¿Qué prohíbe el derecho a no ser discriminado? R. Cualquier limitación o restricción de derechos por origen étnico, género, religión o discapacidad, entre otros. ¿Qué derecho tienen los niños con discapacidad según la ley? R. Derecho a la inclusión y a disfrutar de sus derechos en igualdad sustantiva. ¿Cuál es la base del derecho a la educación para los niños según la LGNA? R. Una educación de calidad que garantice el respeto a su dignidad humana y desarrolle sus potencialidades. ¿Qué derecho les permite acceder a información y comunicarse digitalmente? R. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿A qué derecho se refiere el acceso a la seguridad social? R. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. ¿Qué derecho protege la vida privada de los menores? R. Derecho a la intimidad, que garantiza el derecho a la seguridad jurídica. R. El debido proceso en cualquier situación legal. ¿Cuáles son los 4 elementos de la integración curricular en el Plan de Estudio 2022? R. Autonomía profesional, comunidad como núcleo, derecho humano a la educación e integración curricular misma, que permite la autonomía profesional del magisterio. R. Contextualizar los contenidos de los programas de acuerdo con la realidad social y cultural de los estudiantes. ¿Por qué se considera a la comunidad como el núcleo integrador? R. Porque la escuela se concibe como un centro de aprendizaje comunitario donde convergen saberes y valores. ¿Cómo se expresa el derecho humano a la educación en el currículo? R. En los campos formativos y ejes articuladores. ¿Quiénes son los sujetos de la educación y prioridad del sistema educativo nacional? R. Las y los estudiantes, que ofrecen los rasgos globales de aprendizaje, perfil de egreso. R. Una visión integral de los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán a lo largo de la educación básica. Según el perfil de egreso, ¿cómo se reconocen los estudiantes en la sociedad? R. Como ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna y decidir sobre su cuerpo. ¿Qué valoran los estudiantes respecto a la diversidad del país? R. Valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual y de género como rasgos de la nación. ¿Qué reconocimiento hacen los estudiantes sobre la igualdad de género? R. Reconocen que mujeres y hombres gozan de los mismos derechos y autonomía. ¿Qué potencialidades valoran los estudiantes para mejorar sus capacidades personales? R. Potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. ¿Para qué desarrollan los estudiantes una forma de pensar propia? R. Para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar y nacional. ¿Cómo se perciben los estudiantes respecto al medio ambiente? R. Se perciben como parte de la naturaleza y conscientes de la importancia de la salud planetaria. ¿Cómo explican los estudiantes los fenómenos naturales y sociales? R. A partir de razonamientos, modelos y datos con fundamentos científicos y saberes comunitarios. ¿Qué actitud muestran los estudiantes al trabajar de manera cooperativa? R. Respeto y aprecio a la diversidad de capacidades y necesidades. ¿Qué habilidades de comunicación dominan los estudiantes al egresar? R. Habilidades en su lengua materna y en otras lenguas, además del uso ético de la cultura digital. ¿Qué les permite el pensamiento crítico respecto a las ciencias y humanidades? R. Valorar los conocimientos y proponer transformaciones solidarias en su comunidad. ¿Cómo están relacionados los componentes de la organización curricular? R. De manera articulada en niveles de desagregación. Menciona los 4 campos formativos del Plan de Estudio 2022. R. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades. Menciona 3 de los 7 ejes articuladores. R. Inclusión, pensamiento crítico e interculturalidad crítica. Menciona otros 3 ejes articuladores. R. Igualdad de género, vida saludable y artes y experiencias estéticas. ¿Cuál es el 7º eje articulador? R. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿En cuántas fases se organiza la educación básica? R. En 6 fases. ¿A qué nivel corresponde la fase 1? R. Educación inicial. ¿A qué nivel corresponde la fase 2? R. Educación preescolar. ¿Qué grados abarca la fase 3? R. 1 grado y 2 grados de educación primaria. ¿Qué grados abarca la fase 4? R. 3 grados y 4 grados de educación primaria. ¿Qué grados abarca la fase 5? R. 5 grados y 6 grados de educación primaria. ¿A qué nivel corresponde la fase 6? R. Educación secundaria. ¿Qué propósito tienen los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar? R. Establecer acciones para la prevención, atención y medidas de no repetición del acoso escolar. ¿A qué autoridades están dirigidos los protocolos de acoso escolar? R. A las autoridades educativas estatales, de la CDMX y municipales. ¿Cómo se define el acoso escolar en la fuente? R. Conducta intencional, frecuente y en desigualdad
maldad de poder que busca someter o dañar a un educando. ¿Cuáles son los 4 tipos de acoso escolar mencionados? R. Físico, socioemocional, verbal y ciberacoso. ¿En qué consiste el acoso escolar físico? R. Agresiones como golpes, patadas, empujones o daño a bienes personales. ¿Cuál es el objetivo del acoso socioemocional? R. Lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales para aislar o marginar al educando. ¿Qué caracteriza al acoso verbal? R. Expresiones con palabras agresivas, burlas, insultos o amenazas para humillar. ¿Cómo se manifiesta el ciberacoso? R. Publicación o envío de mensajes, imágenes o videos para amenazar o humillar a través de plataformas digitales. ¿Quién debe conformar el cuerpo colegiado para prevenir el acoso escolar? R. El personal directivo y docente de cada plantel. ¿Qué función tiene este cuerpo colegiado? R. Diseño e implementación de mecanismos de prevención, atención y seguimiento del acoso. ¿Qué actividades se deben realizar en las jornadas escolares preventivas? R. Actividades para fomentar el sentido de comunidad, cohesión grupal y habilidades socioemocionales. ¿Para quiénes se deben diseñar talleres vinculados al acoso escolar? R. Para madres, padres de familia o tutores. ¿Qué debe incluir la planeación didáctica para prevenir el acoso? R. Experiencias de aprendizaje que fomenten climas escolares inclusivos y democráticos. ¿Cuáles son las 4 etapas de la atención a casos de acoso escolar? R. Detección, notificación, intervención y seguimiento. ¿Qué implica la etapa de detección? R. Observar y reconocer comportamientos de víctimas, espectadores o agresores. ¿Qué es la notificación en el protocolo de acoso? R. Informar del posible caso a la autoridad inmediata, al cuerpo colegiado y a los padres de los involucrados. ¿Qué representa la intervención en un caso de acoso? R. La respuesta de las autoridades escolares y educativas al recibir una notificación. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento en el protocolo? R. Coordinar que los involucrados reciban atención profesional basada en una valoración previa. ¿Qué finalidad tienen las medidas de no repetición? R. Evitar que se repitan actos de acoso y lograr el restablecimiento de la sana convivencia. ¿A quiénes deben involucrar las medidas de no repetición? R. A la víctima, a quienes ejercieron el acoso y a toda la comunidad escolar. ¿Qué debe identificar el personal docente tras un acto de acoso para diseñar las medidas de no repetición? R. Los impactos que tuvieron los actos a nivel individual y escolar. ¿Qué principio rige la protección de los datos de menores en medios digitales? R. El derecho a la intimidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado respecto a la educación inicial? R. Concientizar sobre su importancia, ya que es un derecho de la niñez. ¿Qué tipo de ambiente debe promoverse para combatir la discriminación? R. Un ambiente de inclusión social y respeto a las diferencias. ¿Qué valor se fomenta para el ámbito internacional en la educación? R. Actitudes solidarias. ¿Qué promueve la formación en una cultura de paz? R. El respeto, la tolerancia y los valores democráticos. ¿Cómo se define la rectoría del Estado en la educación plurilingüe? R. Como la obligación de garantizar el respeto y preservación del patrimonio cultural indígena. 02 Cuestionario Repaso de IA2. ¿Qué aspecto primordial señala el Plan de Estudio 2022 que ha de impulsarse para alcanzar los rasgos del perfil de egreso? R. La integración curricular. ¿Cuál es la función de la estructura de los programas sintéticos para los docentes? R. Orientar su práctica para lograr una articulación y vinculación de los aprendizajes que han de desarrollar niñas, niños y adolescentes. ¿Qué integran los campos formativos en los programas sintéticos? R. Los contenidos nacionales que se busca promover durante el trayecto por la educación básica. ¿En qué medida cobran sentido los contenidos de los campos formativos? R. En la medida en que se articulan con las distintas situaciones del contexto que se desean analizar, comprender y transformar. ¿Cuáles son los 4 campos formativos del Plan de Estudio 2022? R. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. ¿Qué reconoce el campo formativo de lenguajes? R. La diversidad de formas de comunicación y expresión para conocer, pensar, comunicar, representar, interpretar y nombrar al mundo. ¿Qué favorece el campo de saberes y pensamiento científico? R. La indagación, exploración, conocimiento y comprensión de los fenómenos naturales y su relación con lo social. ¿Desde qué mirada favorece el campo de ética, naturaleza y sociedades la relación del ser humano con la sociedad? R. Desde una mirada crítica sobre los procesos sociales, políticos, naturales y culturales. ¿Qué tipo de ciudadanía busca construir el campo de ética, naturaleza y sociedades? R. Una ciudadanía ética, responsable, participativa, comunitaria y democrática. ¿Qué promueve el campo formativo de lo humano y lo comunitario? R. Experiencias individuales y colectivas que favorecen la construcción de la identidad, el sentido de pertenencia, la interdependencia y el compromiso colectivo. ¿Quién toma la decisión de establecer las vinculaciones entre contenidos de diferentes campos formativos ante una situación o problema?
R. El colectivo docente, a partir de sus intencionalidades formativas. ¿Qué supone la integración curricular respecto a los contenidos? R. Articular los contenidos de uno o varios campos formativos para abonar al análisis, reflexión, comprensión y transformación de una situación de interés. ¿Qué componente permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para enseñar en, desde y para la comunidad? R. Los ejes articuladores. ¿Cómo ayudan los ejes articuladores a mirar la realidad? R. Permiten mirarla desde diferentes perspectivas para evitar generar o profundizar condiciones de desigualdad y exclusión. Menciona las dos funciones principales de los ejes articuladores. R. 1. Vincular el currículo con situaciones o problemas de la realidad y 2. Ampliar las formas en que miramos y pensamos los conocimientos, sociedades y la vida. ¿Cuál es la intención de los ejes articuladores respecto a las actividades escolares? R. Dotarlas de sentido humano para permitir reflexionar, cuestionar y actuar para transformar la realidad. ¿Qué contribuye a mirar y cuestionar el eje de inclusión? R. La exclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación como resultado de procesos de colonización. ¿A qué se orienta la práctica reflexiva en el eje de pensamiento crítico? R. Al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea, así como de las ideas y razonamientos propios. ¿Qué invita a reconocer y valorar el eje de interculturalidad crítica? R. Que existen diferentes formas de ser, pensar, vivir y sentir el mundo. ¿Qué tipo de relaciones asimétricas invita a reflexionar la interculturalidad crítica? R. Aquellas que se producen en nuestros marcos de interacción. ¿Hacia qué tipo de construcción social apunta el eje de igualdad de género? R. Hacia una donde se eliminen barreras sociales, económicas y educativas basadas en prejuicios y estereotipos de género. ¿Qué derecho busca proteger el eje de vida saludable en condiciones de igualdad? R. El derecho a la protección de la salud para toda forma de vida. ¿A qué contribuye el eje de artes y experiencias estéticas? R. A la exploración, apreciación y expresión del mundo mediante diversas manifestaciones estéticas y culturales. ¿Qué busca fortalecer el eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura? R. Las identidades individuales y colectivas mediante el reconocimiento de las culturas y lenguas. ¿Qué acción se considera emancipadora en el eje de apropiación de las culturas? R. La preservación y diversificación de toda forma de expresión y comunicación. ¿A qué autoridad corresponde el plan de estudio y los programas sintéticos en el proceso de concreción curricular? R. A la Autoridad Educativa Federal. ¿Qué colectivo elabora los programas analíticos? R. Los colectivos docentes. ¿Quién realiza la planeación didáctica en el proceso de concreción? R. Los docentes de grupo. ¿Mediante qué procesos deben enriquecerse los contenidos nacionales de los programas sintéticos? R. Mediante los procesos de contextualización y codiseño. ¿En qué espacios se realizan los procesos de contextualización y codiseño? R. En espacios de trabajo colegiado, como el Consejo Técnico Escolar, CTE. ¿Cuáles son los 3 planos para configurar el programa analítico? R. 1. Lectura de la realidad. 2. Contextualización y 3. Formulación del programa. ¿A qué se refiere el análisis del contexto socioeducativo de la escuela? R. A la lectura de la realidad. ¿De acuerdo con qué se realiza la construcción del programa analítico? R. De acuerdo con las decisiones, los tiempos y las condiciones de cada escuela. ¿Por qué se dice que el programa analítico es un proceso de trabajo continuo? R. Porque no se elabora en un solo momento ni de principio a fin, sino que se enriquece constantemente. ¿Existe un formato único para elaborar el programa analítico? R. No existe un formato o procedimiento único. El colectivo docente construye su propia estrategia. ¿Quiénes realizan la lectura de la realidad de escuela, comunidad, región, país? R. El colectivo docente. ¿Qué permite hacer la problematización en el programa analítico? R. Reunir información relevante y suficiente de la escuela y el contexto para definir situaciones significativas. ¿Quién decide la estructura y extensión del programa analítico? R. El colectivo docente. ¿Cuál es el objeto de reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela en la lectura de la realidad? R. Identificar situaciones o problemas que sirvan como punto de partida para la contextualización. Menciona 2 fuentes de información para la lectura de la realidad. R. El análisis de aprendizajes, evaluaciones diagnósticas y conversaciones con las familias de los estudiantes. ¿De qué depende la pertinencia de una fuente de información en la lectura de la realidad? R. Del tipo de información que se desea obtener y para que se necesite. ¿Qué permite reconocer el horizonte de cambio en la lectura de la realidad? R. Posibilidades de participación en y desde la escuela para la formación integral. ¿Cuál es el propósito del segundo plano, la contextualización? R. Que los contenidos adquieran sentido y significado al responder a necesidades e intereses determinados. ¿Qué requiere el proceso de contextualización por parte de los colectivos escolares? R. Requiere de su experiencia, aprendizajes y creatividad. ¿Para que se vinculan los contenidos de los programas sintéticos con situaciones identificadas? R. Para que cobren sentido en los procesos formativos que los docentes desean impulsar. ¿Cuál es el primer paso sugerido en el proceso de contextualización? R.
explorar los programas sintéticos para reconocer su estructura y finalidades. ¿Qué pregunta guía la vinculación de contenidos en la contextualización? R. ¿Qué contenidos nos pueden ayudar a analizar, comprender, explicar y transformar esta situación o problema? ¿Qué significa ubicar los PDA en el proceso de contextualización? R. Identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje que permiten a los estudiantes movilizar lo que saben. Menciona 3 elementos con los que se pueden relacionar los contenidos del programa sintético. R. Temas, conceptos, situaciones, problemas de interés local o acontecimientos históricos. ¿Qué son los contenidos sin ajustes? R. Aquellos que se incorporan al programa analítico tal como aparecen en el programa sintético. ¿Qué caracteriza a los contenidos contextualizados? R. Aquellos que manteniendo su esencia requieren ser adaptados de manera más pertinente a las condiciones particulares de los estudiantes. ¿Qué son los contenidos nuevos en el programa analítico? R. Contenidos locales o regionales no presentes en el programa sintético que el colectivo decide incorporar. ¿Cómo se define finalmente el programa analítico? R. Como una estrategia para la contextualización que los maestros llevan a cabo de acuerdo con su situación comunitaria. ¿Qué tipo de documento es el programa analítico? R. Un documento de trabajo sencillo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar. ¿Qué fortalece el codiseño de los programas de estudio en la práctica docente? R. La autonomía profesional docente y promueve una práctica situada. ¿Cómo se define la planeación didáctica? R. Como un ejercicio a priori que implica poner en juego la experiencia profesional y el saber pedagógico. ¿Qué implica planificar la intervención educativa? R. Definir las intenciones y los medios exactos para lograrlas. ¿A qué pregunta responde la definición de lo que se pretende que los alumnos aprendan? RK. ¿A qué se refiere la pregunta ¿para qué en la planeación didáctica? R. A la intención o para qué les servirá lo aprendido a los estudiantes. ¿Qué se define con la pregunta ¿con qué en la planeación? R. Los recursos con los que se desarrollará el proceso. Menciona los 4 elementos fundamentales que rodean al estudiante en el esquema de planeación. R. Contenidos, metodología, recursos y tiempo y espacio. ¿Sobre qué eje transversal se apoya el esquema de planeación didáctica? R. Sobre la evaluación formativa. ¿Qué asegura que la planeación responda a la realidad y no a un estándar abstracto? R. Partir de los contenidos que han sido contextualizados. ¿Por qué una planeación didáctica debe ser flexible? R. Para ser factible de enriquecerse con la experiencia y reflexión generada durante su puesta en práctica. ¿Cómo se define la evaluación formativa? R. Como un proceso continuo que articula el aprendizaje con la evaluación para mejorar el desempeño. Menciona los propósitos de la evaluación formativa. R. Acompañar y orientar el aprendizaje, promover la autorregulación y generar información para mejorar la enseñanza. ¿Qué tipo de retroalimentación busca la evaluación formativa? R. Una retroalimentación oportuna y significativa. ¿Cuáles son las 2 dimensiones de la evaluación formativa? R. La dimensión referida a las y los estudiantes y la dimensión referida a las y los docentes. ¿Qué promueve la dimensión de evaluación referida a los estudiantes? R. La reflexión, la responsabilidad y el análisis sobre su propio aprendizaje en un clima de confianza. ¿Qué implica para los estudiantes la evaluación formativa? R. Que reflexionen sobre lo que hacen, identifiquen avances y asuman un papel activo. ¿Qué permite a los docentes la dimensión de la evaluación formativa? R. Tomar decisiones para ajustar la enseñanza, planificar nuevas situaciones y retroalimentar el trabajo. ¿Qué acciones realizan los docentes en la evaluación formativa? R. Obtener información, ajustar estrategias y retroalimentar para impulsar logros. Menciona 3 elementos clave de la evaluación formativa. R. Clima de confianza. Preguntas que detonan reflexión y evidencias diversas. ¿Qué tipo de evidencias se pueden utilizar en la evaluación formativa? R. Orales, escritas, gráficas, prácticas o de desempeño. ¿Quiénes aprenden juntos en la participación activa de la evaluación? R. Estudiantes y docentes. Según el modelo de Sefrein, ¿cuál es el primer paso de una retroalimentación efectiva? R. Señalar aciertos destacando elementos con buen planteamiento. ¿Qué se debe detallar en el segundo paso de la retroalimentación efectiva? R. Describir áreas de mejora detallando con claridad los puntos a fortalecer. ¿Qué tipo de lenguaje debe evitarse absolutamente al describir áreas de mejora? R. El lenguaje de rechazo. ¿En qué consiste el tercer paso de la retroalimentación efectiva? R. Trazar la nueva ruta acordando una estrategia de acción conjunta para superar obstáculos. ¿Cómo se define el liderazgo educativo en la fuente? R. Como un motor fundamental para mejorar el aprendizaje, la equidad y la inclusión. ¿Qué posición ocupa el liderazgo como factor interno para el aprendizaje? R. Es el segundo factor más importante, después del impacto directo de los maestros. ¿Qué porcentaje de variación en resultados académicos pueden explicar las prácticas de liderazgo? R. Hasta el 27%. ¿A qué equivale cambiar una dirección de rendimiento inferior por una altamente capacitada? R. A ganar casi 3 meses adicionales de aprendizaje al año en materias clave. Menciona las 4 dimensiones del liderazgo escolar. R. Establecer expectativas
expectativas, centrarse en el aprendizaje, fomentar la colaboración y contribuir al desarrollo de las personas. ¿En qué consiste la dimensión establecer expectativas? R. En desarrollar una visión común con altas expectativas para alumnado y personal. ¿Qué implica centrarse en el aprendizaje en el liderazgo? R. Coordinar el plan de estudios, supervisar progreso e impulsar la enseñanza mediante observación en aulas. ¿Qué prioriza el liderazgo escolar más allá de los exámenes estandarizados? R. La equidad, la inclusión ciudadana y la salud mental. ¿Qué busca la dimensión fomentar la colaboración? R. Desarrollar un clima escolar positivo, entorno seguro y relaciones sólidas con familias. ¿Qué exige la dimensión contribuir al desarrollo de las personas a los directores? R. Asumir un papel activo y empático para ayudar a sus equipos a aprender y crecer. ¿Cómo se define el acompañamiento pedagógico? R. Como un acto de asesoría continua y asistencia técnica donde un especialista visita, apoya y orienta la práctica cotidiana. ¿Cuál es el objetivo fundamental del acompañamiento pedagógico? R. Transformar la escuela para garantizar una educación democrática, inclusiva y de calidad. ¿Bajo qué doble movimiento simultáneo opera el acompañamiento? R. Interrumpir prácticas ineficaces y potenciar prácticas que garantizan el derecho a la educación. ¿Qué concepción de la escuela fundamenta el acompañamiento pedagógico? R. La escuela como una comunidad que aprende. Menciona dos propósitos del acompañamiento pedagógico. R. Apoyar el desarrollo curricular y promover la reflexión crítica para la mejora docente. ¿Qué busca fortalecer el acompañamiento en los coordinadores y equipos técnicos? R. Sus capacidades técnicas para el acompañamiento. Menciona dos estrategias para el acompañamiento a directores. R. Trabajo en redes y reflexión sobre la práctica. Menciona dos estrategias para acompañar a los docentes en el aula. R. Observación participante y observación no participante. ¿Qué es la dupla docente en el acompañamiento? R. Observación mutua y docencia compartida entre pares del mismo centro escolar. ¿Qué estrategia busca proveer evidencia objetiva para una reflexión posterior conjunta? R. La observación no participante. ¿Qué beneficios genera la observación participante en el docente? R. Genera cercanía, seguridad y cambios profundos en la praxis.